44. El artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta habla de gastos prohibidos. ¿Qué significa prohibido? Que no se van a aceptar estos gastos. Ejemplo, a ver, dice sanciones impuestas por el sector público nacional, las multas, los intereses moratorios, las provisiones generales no se aceptan. Pero la pregunta es, ¿por qué no me aceptan? ¿No lo voy a contabilizar en mi contabilidad? ¿No voy a anotar esa operación? No, yo tengo que anotar la operación de acuerdo a la red económica. ¿Qué duda cabe que si la empresa pagó una multa ha generado un gasto? ¿Qué duda cabe? Si salió dinero de la empresa. Entonces, el mensaje es que yo contabilizo mis operaciones a la luz de la norma contable. Una vez que tengo mi contabilidad, después viene el análisis tributario. Primero es la contabilidad y luego el análisis tributario. Y me pongo a analizar qué operación estará o no grabada con renta en este caso. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo, miren, los gastos deducibles, pero esto también yo tengo que, cada vez que yo analizo un gasto, lo tengo que analizar desde el punto de vista también si es que está o no contemplado en los gastos prohibidos. Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí me dicen específicamente cuáles son los gastos que no van a pasar como gastos para efecto del impuesto a la renta. Pero eso lo haré cuando hago mi determinación del impuesto. ¿Cuándo lo hago? Al final del ejercicio, ¿verdad? Pero, ¿cuál va a ser mi base? Mi base va a ser la contabilidad. ¿Por qué? Porque en la contabilidad he determinado mi utilidad contable. A esa utilidad contable le tengo que hacer los agregados y deducciones para recién obtener la renta imponible. Pero la fuente, la base, sí es la contabilidad. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Se entendió esa estructura? ¿Entendieron esa estructura del impuesto a la renta? Eso es claro. Así funciona el impuesto a la renta empresarial, renta de tercera categoría. Solamente nosotros vamos a ver renta de tercera categoría, la renta de empresa, nada más. Porque si nosotros queremos analizar toda la ley de renta, comprenderán ustedes que son muchos tipos de renta. En primera categoría tenemos diferentes tipos también. Segunda categoría, en segunda categoría tenemos dividendos, intereses, regalías. ¿Qué más? Tercera es la que estamos viendo, que es la renta empresarial. Cuarta categoría, independientes. Quinta categoría, dependientes. Y cada uno tiene su tratamiento especial. Hay toda una fórmula para calcular la retención de impuesto a la renta de quinta. Hoy nos vamos nosotros a enfocar en renta empresarial. ¿Sí? En renta empresarial. Ahí ya miren, ya vamos a verlo con numeritos. O sea, este esquema ya lo vamos a ver ya en números. A ver, vamos a aterrizar un poquito ya. Vamos a ver cómo es que funcionan con números. Entonces, yo tengo, miren, vamos a ver cómo determino una renta bruta. Tengo acá las ventas, ¿sí? Por ejemplo, soy una empresa, a ver, que vende, se me ocurre, a ver, espárragos de repente, ¿sí? Y ahí tengo todos los ingresos por la venta de espárragos. Pero habrán algunos productos que de repente el cliente me ha devuelto, no sé, por mal estado, porque de repente no era la calidad que habíamos contratado, o de repente el precio, no sé, me devuelven, ya, tengo que disminuir acá, tengo menos devoluciones, ¿ya? Y aquí yo obviamente he emitido la nota de crédito. Con eso tengo los ingresos netos, ahí está, descontado de las devoluciones. A eso le aplico el costo de venta. ¿Cuánto es el costo de venta? ¿Cuánto me costaron esos bienes a mí? Y eso se llama el costo computable. Recién aquí tengo la renta bruta. A esta renta bruta, según nuestro esquema, le deduzco falta deducir los gastos. Ahí están, los gastos. ¿Qué tipo de gastos tenemos? Administrativos, por ejemplo, gastos de venta, los gastos de los comisionistas. En administrativos, que tenemos el sueldo de la secretaria, el sueldo del gerente, la lista del directorio, los gastos de viaje, las vacaciones de los empleados. ¿Qué más puedo tener? Los intereses de la deuda por el préstamo que yo tuve para comprar la mercadería. ¿Qué más? La depreciación, por ejemplo, también. Esos gastos se deducen luego de haber obtenido la renta neta, la renta bruta, para recién obtener la renta neta. Y aquí miren, nuestro propósito va a ser un poquito despejar estas dudas frecuentes que se generan cuando yo voy a determinar mi impuesto a la renta anual. Por ejemplo, hemos hecho un análisis y
las preguntas frecuentes que se generan en este impuesto a la renta general, el impuesto a la renta empresarial, estamos hablando solo tercera categoría, repito. No nos va a dar el tiempo para hablar todas las rentas, es demasiado amplio. Tenemos consultas como la siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la condición legal para poder enviar al gasto las gratificaciones extraordinarias y vacaciones de los trabajadores? ¿Alguien me dice esa respuesta? A ver, de lo que haya escuchado. A ver, la idea es que también hagamos un curso dinámico y quisiera también escuchar algunos comentarios, ¿sí? Alguna consulta, algún tema que les haya pasado en su empresa. Bienvenido sea, para poder desarrollar mejor el curso. ¿Ya? Les preguntaba si tenemos algún conocimiento del primer punto. ¿Cuál es la condición legal para poder enviar al gasto tributariamente? Se refiere, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, las gratificaciones extraordinarias y las vacaciones. Con estas preguntas, miren, ya estamos yendo a desarrollar cuáles son los gastos deducibles y cuáles son los gastos prohibidos. Todos estos gastos que vamos a ver o están en el 37 o en el 44. ¿Ya? Esto, por ejemplo, las gratificaciones están en el artículo 37, inciso L del tubo de la ley del impuesto a la renta. Las vacaciones están en el artículo 37, inciso V de la ley del impuesto a la renta. En ambos casos me dice que estos gastos sí son deducibles, pero están condicionados a que yo los pague, a que haga el desembolso antes del vencimiento de la DJ anual. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, para la ley, para determinar mi impuesto del año 2013, ¿sí? Y yo he contabilizado durante el ejercicio vacaciones de mis empleados, la condición para que me acepten el gasto es que yo lo pague hasta el vencimiento de la declaración jurada. ¿Cuándo vence la declaración jurada? De acuerdo a mi número de RUC, los vencimientos empiezan pues a partir del 25 de marzo y terminan más o menos el 5 de abril. Entonces, supongamos que mi declaración vence el 4 de abril. Yo tengo hasta el mismo día incluso pagar esas vacaciones para que me acepten como gasto. ¿Quiere decir que si yo no lo pago, lo pierdo ese gasto? No, no lo pierdo. Solamente que se difiere para el año siguiente. Eso se llama, en tema de NIC 12, una diferencia temporaria, o más conocida como diferencia temporal. ¿Qué significa eso? Significa que este año 2013 no me aceptan el gasto, porque le faltó un requisito nada más. Me van a aceptar el otro año cuando cumple el requisito. Así de sencillo. Porque es un gasto deducible, solo que tiene una condición, que es el pago. Eso está en el artículo 37, inciso V, para el caso de vacaciones, ¿sí? Y en el L de 37 que dice aquellas gratificaciones extraordinarias, ¿no?, que yo acuerde con mis empleados. Es deducible, claro, pero yo voy a aceptar, dice la SUNAT, dice la ley del impuesto a la renta, que deduzcas ese gasto, pero muéstrame el pago, muéstrame que le has pagado realmente. A eso se refiere este primer tipo de gasto. Punto número 2. ¿Qué sucede si las vacaciones no son pagadas hasta el día del vencimiento de la declaración jurada anual? ¿Qué sucede? ¿Pierdo el gasto? No, no pierdo el gasto. Lo adiciono vía declaración jurada y el otro año, cuando cumple el requisito, lo deduzco. ¿Sí? Es un juego de adiciones y deducciones nada más. No es deducible en el 2013, sí lo será en el 2014. Pero debo de tener el control, porque quién sabe, el contador del año 2013 no será el mismo en 2014, y si este contador no dejó sus papeles de trabajo bien detallado, el contador que venga de repente ni sabe que hay un gasto por vacaciones que se puede deducir en el otro año, porque solamente le faltaba el pago y nada más. Otro mensaje que les voy dando, conforme voy desarrollando el curso, les voy dando algunas recomendaciones y sugerencias. Cuando ustedes hagan su determinación del impuesto a la renta, ¿sí?, necesitan tener papeles de trabajo, sustentos, detallados. Si ustedes adicionaron un gasto, su papel de trabajo, ¿por qué lo adicionaron? Si tienen que tener todo un file de sustento. ¿Ya? Porque, repito, hay gastos que no son deducibles en este año, pero sí van a ser deducibles en los años posteriores.
Pero ¿cómo podría saberlo el contador del año siguiente si el que dejó no dejó sus papeles de trabajo? ¿Cómo podría saberlo? No hay forma, ¿verdad? Siguiente pregunta. Ahí está. Las dietas a los miembros del directorio deben ser pagadas hasta el día del vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Esta es una duda que se tenía por mucho tiempo. Las dietas de los directorios. A mis directores yo le pago ¿qué? Dietas. ¿Será un gasto para la empresa? Que duda cabe, es un gasto para la empresa. ¿Es un gasto deducible? Sí, porque la ley del impuesto a la renta en el artículo 27, en uno de sus numerales dice, de sus literales dice que las dietas del directorio son gastos deducibles. Pero la administración decía, sí, son gastos deducibles, pero necesitan estar pagados. ¿Por qué? Se confundía porque en el 37V dice lo siguiente. En el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, inciso V, dice, todas aquellas rentas que para su perceptor son rentas de segunda, de cuarta o de quinta, necesitan estar pagados antes del vencimiento de la declaración jurada para ser deducible. Caso contrario no son. Entonces decía, y las dietas son cuarta categoría. Por lo tanto, no voy a aceptar el gasto si no los pagaron. Estaba casi todo bien su razonamiento, excepto el Tribunal Fiscal le dijo, y eso queda ya jurisprudencia para todos, dijo, si un gasto está contemplado en un numeral aparte, tiene su propio numeral, ya no le aplica la condición de otro numeral. ¿Me dejo entender? Los gastos del directorio tienen su propio numeral, es el M, si mal no recuerdo, del 37, y dicen solamente que son gastos deducibles en tanto no superen el límite del 6% de la utilidad comercial. En ningún momento dice que se condiciona el pago. Y el 37 dice que todas aquellas rentas que son segunda, cuarta o quinta para su perceptor necesitan pago. La administración interpretó y dijo, ah, pero el directorio percibe rentas de cuarta, por lo tanto le aplico el 37V. Y el Tribunal Fiscal dijo, no puedes aplicar dos condiciones a un gasto que ya tiene su propio numeral, ya no le aplica otra condición. A pesar, miren, de que encaja también en el V, que aparentemente necesita el pago, el Tribunal Fiscal le dijo, no, ya no, porque él tiene su numeral aparte, este gasto de directorio tiene su numeral aparte. Solamente la condición es, miren, que no supere el 6% de la utilidad comercial, nada. Entonces, como regla general, diremos que el Tribunal Fiscal prácticamente ya nos ha aclarado esta duda. Y no podemos aplicarle doble condición a un gasto. ¿Por qué? Porque ya tiene su numeral aparte. ¿Me entienden, por favor, esta parte? ¿Sí? ¿O estoy siendo muy técnica y puedo de repente ser más clara y ir determinando los conceptos? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Espero que sí. Aquí. ¿Por qué? Porque las dietas es un tipo de gasto que solo tienen como condición que no superen el límite nada más. ¿Cuánto es el límite? El 6% de la utilidad comercial. Si no superan ese límite no hay problema, va a ser deducible todo. Pero si supera el exceso, me van a reparar, me van a hacer pagar impuesto a la renta por el exceso. Pero no requiero haberle pagado. Entonces, a ustedes me dirán, ah, quiere decir que yo puedo contabilizar dietas, deducirlas como gasto sin haberlas pagado. La respuesta es totalmente cierta. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Por qué? No estoy obligado, sencillamente. Por eso, nada más. No me pueden obligar a hacer algo que la ley no obliga. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ni prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, este gasto es perfectamente deducible sin el pago. Entonces acá la respuesta es, ¿las dietas de los miembros del directorio deben ser pagadas desde el día del vencimiento de la declaración jurada anual? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué. 4. ¿Las CTS deben estar pagadas hasta el día del vencimiento de la declaración jurada anual? Las CTS son beneficios de los trabajadores, tienen su propio numeral. Y no hay condición acá. No hay condición de pago. Por lo tanto, yo provisiono la CTS y a pesar de que no la haya pagado, es gasto deducible, me tienen que aceptar para efecto del impuesto a la renta. Mientras más gastos aceptados tengo, menos impuesto a la renta determino y pago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos dicho que según el esquema, este esquema nosotros no podemos olvidar el esquema. Ahí está. Comprenderán ustedes que
Si estos gastos son mayores, esta renta es menor, ¿sí? Mientras más gasto tengo menos utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más ingresos tengo más utilidad. Mientras más costo tengo menos utilidad. ¿Y sobre qué pago impuestos? Sobre la renta neta. Ahora, yo puedo tener, de acuerdo a norma contable aquí, varios gastos, pero algunos no son deducibles. Por lo tanto, son reparables. Cada vez que ustedes escuchen que este gasto es no deducible, quiere decir que no va a ingresar acá, ¿verdad? Por lo tanto, van a pagar más impuestos. Este esquema necesitamos entenderlo para poder entender todos los demás temas de gastos. Como ustedes comprenderán, ya son temas un poquito, estoy tocando esos temas de aplicación, miren, que aparentemente todavía como que no entendemos porque no hemos visto las bases teóricas, para entender mejor lo que le vamos a explicar luego, que son las bases teóricas. Lo vamos a entender mejor todavía, ¿sí? Porque ese es un tema ya de determinación del impuesto, ya estamos como si estuviéramos determinando nuestro impuesto a la renta al mar. Y me hago esas preguntas de los gastos, ¿ya? Pero con esto vamos a entender mejor la parte teórica. ¿Qué más tenemos? A ver aquí. ¿Es requisito que el recibo por honorario se encuentre declarado en el PDT 601 para que el gasto referido al mismo sea deducible? Los recibos por honorario, yo tengo gastos sustentados en recibos por honorario. Esos recibos por honorarios tienen que declarar a la SUNAT, ¿sí? Mediante el plan. Aquí hubo un tiempo que la administración decía no te acepta el gasto porque como no has cumplido con la obligación de declararlo, y no hay ningún requisito de declararlo para hacer deducible el gasto. Por lo tanto, la administración en este caso estaba obligando a cumplir un requisito que no estaba contemplado en la norma. Eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que entender cuáles son los requisitos que sí necesito cumplir para hacer deducible mi gasto. Si no tengo ese requisito establecido en la norma, mal haría yo en aceptarle al auditor que me repare ese gasto. ¿Estamos de acuerdo? Necesito saber cuáles son los requisitos. Si no hay un requisito adicional, no me pueden reparar el gasto. Porque la administración cada vez va a querer repararle su gasto, quitarles ese gasto, quitarles el derecho a ese gasto. Y usted, el contribuyente, tiene que defender ese gasto, sustentar. Para eso entramos ya a unos criterios también de fehaciencia. ¿Qué significa fehaciencia? Fehaciencia significa que yo tenga que tener todos los elementos de prueba para demostrar que el gasto fue real. Fue una operación real y fue una operación que sirvió para generar renta. Pero necesito estar preparado, tener los sustentos necesarios, porque la administración de plano va a querer desconocer todo. La administración va a querer desconocer ese gasto y yo tengo que prepararme para sustentar ese gasto y el fiscalizador no me repare ese gasto. Eso tenemos que hacer. ¿Las penalidades contractuales son deducibles para el efecto del impuesto a la renta? ¿Será un gasto deducible? Las penalidades, en tanto cumplen con el principio de causalidad, ¿sí? Los principios de causalidad y fehaciencia siempre los vamos a escuchar en el impuesto a la renta. ¿Qué significa causalidad? Causalidad significa que este gasto generado sirvió, ¿sí?, directa o indirectamente para generar la ganancia, la renta por la cual voy a pagar el impuesto. Pero si fue un gasto ajeno al giro del negocio, a ver, yo vendo, sillas, ¿sí?, y en las facturas de compra que me traen, tengo compra, a ver, se me ocurre de repente a ver, bienes personales, de repente ropa. ¿Ese gasto cumplirá con el principio de causalidad? ¿Habrá servido esa ropa que se compró el gerente para su familia para generar la renta? No, ¿verdad? No cumplió con el principio de causalidad. Y si no cumplió con el principio de causalidad, los gastos no son deducibles. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el principio del impuesto a la renta, causalidad. A ver, dos preguntas más para irnos a ver el tema de la estructura del impuesto. ¿Es gasto deducible? ¿Es deducible el gasto por los honorarios pagados a un estudio contable para la tramitación de una solicitud de devolución del droga? Principio de causalidad. A ver, analicemos el principio de causalidad. ¿Ese gasto sirvió para generar renta agravada? No, porque el droga es un ingreso no gravado, no paga renta. Por lo tanto, todos los gastos que yo genere que estén directamente relacionados con esa renta no gravada no será deducible para determinar el impuesto a la renta. La condición es que cumpla con el principio de causalidad en primer lugar. Ya vamos a ver todos los filtros que tienen que pasar nuestros gastos.
¿El drawback se encuentra grabado con el impuesto a la renta? No. ¿Por qué? Porque sencillamente todos aquellos ingresos que yo genere, que vienen por la aplicación de una norma legal, ¿sí?, como es el drawback, no pagan impuesto. Me explico mejor. Si por la aplicación de una ley yo tengo un ingreso, no debo pagar nada de impuesto. ¿Por qué? Porque la teoría del flujo de riqueza me dice que, si bien es cierto, yo debo pagar impuestos por todo aquello que me enriquecí, la condición es que la transacción que yo he efectuado con ese tercero sea en condiciones iguales. Y yo no tengo la misma condición que el Estado, porque yo no puedo negociar con el Estado, así de sencillo. El Estado da su ley y solamente que tenemos que hacer cumplirlo. El drawback es un ingreso, ¿sí?, que perciben los exportadores al cumplir con ciertos requisitos, pero no pagan renta. ¿Pero se han enriquecido? Sí, se han enriquecido, pero viene de la aplicación de una ley. Como mensaje, entonces, todos los ingresos que yo genere y que vienen por aplicación de una ley, por ejemplo, la devolución del selectivo al consumo, ¿qué duda cabe que las empresas están enriqueciendo con eso? ¿Deberían pagar renta? No, porque esa es aplicación de una ley. Yo no me he sentado a negociar con el Estado y decirle, quiero que me devuelvas el drawback, a ver, quiero que este año sea el 12% y el otro año sea el 15%. No, porque sencillamente el Estado y yo no tenemos la misma capacidad de negociación. Es una ley y punto. Todo lo que yo tenga por aplicación de una ley no paga impuesto, paga cero de impuesto. Esta última pregunta y pasamos al otro tema. Vamos a ver. ¿Los intereses por devoluciones de los pagos indebidos o en exceso se encuentran grabados con renta? ¿Por qué me devuelven la SUNAT los intereses cuando yo, por ejemplo, he pagado en exceso? ¿La SUNAT me devuelve? Sí. ¿Me tiene que devolver con intereses? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué me devuelve? ¿Por buena gente? No, porque hay una ley que lo obliga, ¿verdad? Está en el Código Tributario. Este ingreso yo lo obtengo, pero por aplicación de una ley. Y yo otra vez encajo en ese concepto de que sería un ingreso no grabado con renta. Si yo tengo entonces intereses por devolución de impuestos, no pagan renta, porque vienen de la aplicación de una ley. ¿Cuál ley? El Código Tributario. ¿Se dan cuenta? ¿A partir de qué periodo puede utilizarse el coeficiente resultante de la creación jurada? Esto ya es para un tema de pagos a cuenta, ¿ya? La norma señala pues que yo puedo utilizar, ¿no es cierto? Tengo que utilizar el coeficiente, sí, el nuevo coeficiente, para hacer los pagos a cuenta de marzo en adelante. Y para hacer los pagos a cuenta de enero y febrero, utilizo el coeficiente determinado con la declaración jurada del año precedente al anterior. Ese es un tema de pagos a cuenta. Ahora sí, miren, nosotros vamos a ver ya cuál es la estructura del impuesto a la renta. ¿Cuáles son las teorías que rigen el impuesto a la renta? Si nosotros tenemos claro lo de allá, ¿sí?, la devaluación que tengo que hacer independiente a cada operación, y tengo en claro los principios que les voy a exponer hoy, ustedes van a entender y lo van a tener claro cuándo deben pagar impuestos y cuándo no deben pagar impuestos. Vamos a entender las teorías. Ustedes saben que cuando voy a analizar un impuesto, tengo que analizar ¿qué? La hipótesis de incidencia, los elementos del tributo, qué es lo que grava. Porque si falta uno de esos elementos, sencillamente no se ha configurado el hecho generador del impuesto. En consecuencia, no debo pagar impuesto. Lo importante de entender la estructura del impuesto, la hipótesis de incidencia, los elementos del sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho grabado, ¿sí?, me ayuda a que cuando yo analizo una operación, defina y determine si ese hecho está grabado o no está grabado. Y mucho va a depender de ese análisis. Probablemente la administración me lo quiera grabar, ¿verdad? Pero si yo analizando las teorías de renta que vamos a ver hoy, determino que no es un hecho grabado, no debo pagar impuesto. Porque no todos los ingresos, comprenderán que ustedes, están grabados con renta. Hay algunos que sí y hay algunos que no pagan nada. Por eso es muy importante ver la estructura del impuesto. Y vamos a ver, ¿qué grava el impuesto a la renta? Vamos a incidir en ese tema. ¿Qué grava el impuesto a la renta? La realización de una conducta, comportamiento, actividad o situación, ¿sí?, por la cual una persona obtiene renta, ganancia, utilidad. A ver, si ustedes están vendiendo, a ver, se me ocurre, ¿qué están vendiendo en esta campaña? A ver, casajas,
¿sí? Compraron casacas para venderlas y lo compraron a un precio de 50 soles. Pero resulta que sus casacas están pasadas de moda. Ya los jóvenes no usan casacas. Lamentablemente están, como se dicen, fuera de la moda, creo que dicen ahora, ¿no? Ya no están fashion, ¿verdad? Y en el mercado ya no van a comprarle esas casacas, a no ser, normalmente ustedes vendían esas casacas a 80 soles, pero no les van a pagar, a la justa van a poder recuperar su costo, 50 soles. Les pregunto, ¿cuánto han ganado? Compraron a 50 y vendieron a 50, en algunos casos a 48. ¿Cuánto han ganado? Les pregunto. ¿Han ganado? Han perdido más bien. ¿Estará grabado con el impuesto a la renta? ¿Pagarán impuesto? No, porque el impuesto a la renta que graba, ganancia, utilidad, beneficio. Ustedes tienen que haberse beneficiado, tiene que haber renta. Más bien han perdido ahí. Y usted dirá, ¿y qué pasa con renta? ¿La SUNAT me va a pagar a mí más bien? No, esas pérdidas, para eso la ley del impuesto a la renta ha establecido un tema de compensación de pérdida, arrastre de pérdida. Es un tema muy importante también en renta. De hecho, lo vamos a ir también tocando, ¿no? De todos los aspectos importantes vamos a ir explicando. Quién sabe, no vamos a poder profundizar al 100%, pero eso sí, los conceptos básicos, los conceptos esenciales para yo determinar si una operación está o no grabada con renta, eso sí lo vamos a explicar bien detallado. Quién sabe, ya no va a haber tiempo para ver cómo calculo el coeficiente del pago a cuenta, qué consideran el denominador, qué significa la ganancia por diferencia en cambio, qué significa de repente el tema del costo de venta, cómo lo determino. De repente ya no vamos a entrar a esos detalles, pero los conceptos generales sí los vamos a ver. Entonces, el impuesto a la renta gana renta, graba la renta, la ganancia, la utilidad, el beneficio. Ya les puse un ejemplo, que no necesariamente las empresas siempre ganan, ¿verdad? A veces pierden. Y muchas veces van a tener que vender al costo. Todo va a depender de la realidad económica, ¿sí? Todo va a depender de la realidad económica. Ahí está. Estas son las teorías que nosotros necesitamos entender para efecto del impuesto a la renta. ¿Qué teorías tenemos? Miren, al lado de mi derecha están las teorías y al lado de mi izquierda están más o menos las actividades que podían incluirse en esas teorías. La primera teoría se llama renta producto. Para explicar esa teoría, mi profesor del año, no recuerdo qué año fue, cuando llevé mis primeros ciclos, me hacía el ejemplo del árbol, y eso me queda clarito, y yo les voy a explicar el ejemplo del árbol. El árbol nunca me olvido. La renta producto, miren, significa más o menos como esto. La teoría se basa en lo siguiente. Yo planto un árbol, ¿sí? Planto un árbol, y del árbol tengo los frutos. Entonces, la renta producto solamente significa que solo se va a grabar los frutos nada más. Porque el árbol es la fuente, yo lo he plantado. Es como si fuera, digamos, el origen. Y los frutos, ¿sí?, son la renta, la ganancia. ¿Qué características tiene esa teoría? ¿Qué características tiene ese fruto? Es que ese árbol, ¿sí?, puede seguir generando frutos, ¿verdad? Genera frutos. Ese fruto es la renta. ¿Qué pasa si le da una plaga a mi árbol y se muere? ¿Qué pasa con los frutos? ¿Va a seguir generando? Ya no. Y si se muere la fuente, se mueren los frutos. ¿Qué pasa si yo quiero vender el árbol? A ver, bajo esta teoría no pagaría impuesto, porque bajo esta teoría solo paga impuesto la renta producto, los frutos, nada más. ¿Me puedo entender? Porque el árbol es como si fuera mi capital. Si yo vendo el capital, bajo esta teoría no paga renta. Por eso, si nuestra ley del impuesto a la renta solamente grabara la renta producto, en una empresa de transporte, por ejemplo, que quieran vender de repente uno de los camiones que ya no lo van a utilizar, no pagaría impuesto. Porque el camión sería el árbol, sería la fuente, ¿verdad? Porque los frutos que son la ganancia que produce ese camión. ¿Me voy a entender? Ya, teoría del árbol, la renta producto. Solamente debe pagar renta los frutos, nada más.
los frutos, nada más. Eso nomás debe pagar renta. Si yo vendo mi fuente, es mi capital, eso no debe pagar renta. Para efectos de la renta producto. Entonces, nuestra ley del impuesto a la renta, digamos, por excelencia, grava la renta producto. La renta producto no se salva de pagar renta. ¿Sí? Por excelencia, nuestra ley del impuesto a la renta ha recogido esa teoría. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que si, por ejemplo, ustedes en su casa tienen un espacio que no lo están utilizando y hacen por ahí una bodeguita, ustedes han instalado ahí una fuente y de las ganancias que obtengan, esos son los frutos. Esos frutos estarían grabados por renta, por esa teoría de la renta producto. Ahora, ¿qué tenemos? A ver, en renta producto solamente encajan aquellas actividades que tienen que ver con renta producto, nada más. Profesora, ¿y qué pasa con ganancias de capital, ingresos de naturaleza eventual, ingresos por actividades accidentales, ingresos a título gratuito? Les repito, si nuestra ley del impuesto a la renta solo recogiera esta primera teoría, por lo demás actividades no pagarían renta. Pero le doy la noticia que nuestra ley del impuesto a la renta ha recogido de los tres, pero en este sentido. Renta producto, casi todas, excepto las exoneradas. Flujo de riqueza sí lo ha recogido, pero el flujo de riqueza nos ha puesto una condición, de que esas riquezas sean obtenidas de operaciones con terceros con los cuales yo tenga las mismas condiciones de negociar. Porque si estamos entre entes que no tengo la misma capacidad de negociar, a pesar de que yo puedo decir que está en flujo de riqueza, no paga renta. Esta con condiciones entonces. Esta total, esta con condiciones. Y las últimas teorías, consumo sin incremento, son el tipo de rentas fictas. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos dice la norma? Un tipo de renta ficta dice: si tú le has prestado a tus trabajadores dinero por importes mayores a una UIT, a pesar de que tú me jures que no le has cobrado intereses, porque es la verdad, la empresa no cobra intereses en este caso, ¿sí? La administración dice, pero hay una renta presunta ahí. Yo presumo que ella no ha tenido intereses. Son rentas fictas. Esto se ha recogido en nuestra ley de renta, pero en casos puntuales y está tipificado, está explícito. No todas las rentas fictas, solamente las que están contempladas en la ley. Repito entonces, nuestra ley del impuesto a la renta ha recogido todo el renta producto. Flujo de riqueza con condición. Y esto con muchas más condiciones. La condición es que esté establecida en un artículo bien definido, esté contemplado en la ley, no cualquier renta ficta. El auditor no me puede decir, mira, a ver, tú has vendido tus casacas, según acá veo tu contabilidad, a 50 soles. Y qué casualidad, que lo has comprado al mismo precio, a mí no me engañas que tú lo has vendido a 50. Para mí que tú lo has vendido mal. Está cuestionando, ¿sí? Está prácticamente imponiéndole una renta ficta a mí. Y yo le diré, bueno, pues esta renta ficta que me quieres imponer no está contemplada en la ley de renta. A lo mucho debe pasar el filtro del artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, valor de mercado. Es un concepto que en renta lo tenemos que tener también bien claro. El valor de mercado, el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta me dice, todas las operaciones tienen que ser transadas a valor de mercado. ¿Y qué significa pues valor de mercado? Valor de mercado justamente significa al valor en que esa operación puede ser transada en el mercado con las condiciones que se tuvo en ese momento de la transacción. Yo le pregunto, mis casacas, que lo tuve que vender a 50 soles, ¿habrán estado a valor de mercado? Totalmente. Porque es más, yo lo saqué incluso a remate. ¿Cuáles fueron las condiciones? Que mis casacas ya estaban pasadas de moda, que la gente ya no las compraba. ¿Y cómo lo pruebo? Bueno, incluso tengo un letrero, ahí puse un letrero, casacas 3x2, al 50%, yo no sé. Pero el valor de mercado estuvo observado, fue tomado en cuenta. No es que yo me quise pasar de vivo y esas casacas en el mercado sí realmente estaban 80 y los vendía a 80.
y yo hice doble facturación y cambié los precios, pues le quiero engañar a la SUNAT de que lo he vendido a 50. ¿Se dan cuenta? Esas son cosas muy diferentes. Valor de mercado es muy diferente. Entonces, miren qué actividades tengo en el flujo de riqueza. La ganancia de capital. Esta ganancia de capital, este amarillito debe estar desde aquí, ya se ha ido un poquito para acá, pero no lo coge. Mil disculpas. Este flujo de riqueza es un concepto más amplio que el renta producto, lo incluye la renta producto, ¿ya? Esta renta producto solo coge la renta producto, nada más. Todas aquellas actividades que hayan sido, pues, digamos, que tengan una fuente. A ver, empresas, acá en nuestro medio, ¿qué tenemos? A ver, la empresa de transportes, a ver si me ocurre, ITSA, TRC. ¿Ellos están obteniendo ingresos por casualidad? ¿Son ingresos ocasionales? ¿O es que han implementado toda una fuente de generar riqueza? Ellos son renta producto aquí. La venta de pasajes está acá. Renta producto. ¿Cuál es su fuente principal ahí? Su capital, que son los buses. ¿Qué generan? Ingresos, venta de pasajes. Pero su costo es menor y generan utilidad. ¿Se dan cuenta? Ahí está. A ver, ¿qué tenemos? Y este flujo de riqueza, miren, es un concepto, es una teoría más amplia, lo incluye la renta producto, pero además incluye ganancia de capital. La ganancia de capital es cuando yo vendo la fuente. A ver, ganancia de capital es todo aquello que yo vendo, pero que en un inicio yo no lo compré para vender. Por ejemplo, a ver, la empresa ITSA tiene su terminal ¿dónde? En el Óvalo, ¿verdad? Óvalo, no sé, Largo creo que es, no recuerdo, Óvalo Papá. Tiene por ahí su local. Ha construido esa oficina. Esa oficina, ¿para qué lo ha construido? ¿Para venderlo o para utilizarlo en la generación de sus ingresos? Para utilizarlo, ¿verdad? Esa oficina, para la empresa ITSA, es el capital. Si vende esa oficina, eso se llama una ganancia de capital. No es renta producto, porque no ha comprado oficinas para vender oficinas, sino que ha comprado esas oficinas para utilizarlo en el desarrollo de sus operaciones. Por lo tanto, si vende esa oficina, está en ganancia de capital. Y ahora yo le pregunto, ¿estará grabado? Sí. ¿Por qué? Porque entre ITSA y su comprador pueden tener la misma capacidad de negociación. Claro, porque uno le puede ofrecer tanto, el otro le puede decir tanto, y están en las mismas condiciones. Por lo tanto, esa es una ganancia de capital, encaja en esta teoría del flujo de riqueza y además cumple con la condición de que los agentes tengan las mismas condiciones de negociar. A ver, ¿y qué pasaría si sale una ley y dice, a ver, a todas las empresas de transporte de pasajeros le vamos a devolver el 5% del total de sus compras de combustible? A todas las empresas de transporte. Y las empresas de transporte felices, ¿verdad? Y la administración va a decir, tú ahí has ganado, tienes una ganancia, correcto, tienes un flujo de riqueza, correcto, pero no ha pasado un filtro. ¿Cuál filtro no ha pasado? La condición. ¿Acaso el Estado está en las mismas condiciones de ITSA? No, porque el Estado da su ley y punto. Otra vez, todo ingreso que yo obtenga por el cumplimiento de una norma legal no paga renta. Es un ingreso. Si contablemente voy a registrar un ingreso en mis estados financieros, el empresario tiene que ver que se ha enriquecido, ¿verdad? Claro, qué duda cabe si ha venido un ingreso como dicen, caído en el mejor momento, con 5% que me van a devolver, es un ingreso. Yo me he enriquecido, lo contabilizaré pues como un ingreso contable. Para los que son contadores, cuenta del elemento 7, cuenta 75, ingresos diversos. Es un ingreso, se está incrementando, ¿verdad?, los ingresos de la compañía. Tributariamente, como es un ingreso no grabado, lo tengo que deducir vía declaración previa. No pago impuesto por eso. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos aquí? Ingreso de naturaleza eventual. También, por ejemplo, en la compañía, de repente ingresó a un concurso, qué sé yo, y se hizo acreedora de un premio de 10.000 soles. ¿Acaso eso es normal? ¿Es común? No, son ingresos de naturaleza eventual. Pero esta teoría lo contempla.
Ahí está. Y como no es de aplicación de una ley, van a tener que pagar impuestos si una empresa se gana un premio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? Ingresos por actividades accidentales. Ahí está. Ingresos a título gratuito. Aquí me voy a detener un poquito. Todos los regalos que le hagan a la empresa, que viene su proveedor, le regala muestra, que de repente otra empresa le dice, mira, yo ya no necesito esos escritorios, pero te dono, puede ser, ¿no? Que le done a otra empresa. Todos aquellos regalos que recibe una empresa pagan renta. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Estamos en las mismas condiciones. Claro, la empresa que recibe pudo haber dicho, no quiero que me regalen. Sin embargo, lo aceptó. ¿Se dan cuenta? Cumple perfectamente con los requisitos. Por lo tanto, es un ingreso bajo la teoría del flujo de riqueza, bajo la modalidad de ingreso a título gratuito y cumpliendo con las condiciones. Pero si, por ejemplo, por ahí no cumpliera con el requisito, yo válidamente puedo sustentar de que ese ingreso no debe pagar renta, a pesar de que el auditor quisiera grabarlo con renta. Porque como yo conozco esas teorías, puedo sustentar que ese ingreso debe pagar 0 de impuesto a la renta. ¿Qué más tenemos aquí? Uso de bienes adquiridos en periodos anteriores, consumo de bienes y servicios de propia producción y variaciones patrimoniales. Aquí entra un tema ya ficticio. Acá realmente es por un tema de, como si fuera una presunción más o menos. Y le decía, esas son rentas fictas. Si hay rentas fictas, sí lo contempla nuestra ley del impuesto a la renta, pero son, digamos, tienen que estar establecidas en una base legal. No es que el auditor se le ocurra, ¿se dan cuenta? Son puntuales, sí hay algunas, pero tienen que estar establecidas en la norma. Ejemplo, los intereses presuntos. Ejemplo, la renta ficta cuando yo cedo mi inmueble, por ejemplo. Si ustedes tienen dos casas, una casa la ceden gratuitamente y en la otra viven, a pesar de que ustedes no están cobrando un sol de impuestos, no están cobrando un sol de alquiler, ustedes deben pagar impuestos. Les doy la mala noticia, porque hay una renta ficta de primera categoría. ¿Y a cuánto equivale? Nos dice que esa renta ficta no debe ser menor al 6% del valor del autovalúo. Comparo renta real con renta ficta. Si yo he cobrado de menos, la administración me va a cobrar la diferencia. Tengan cuidado cuando ceden gratuitamente sus bienes inmuebles, porque tienen que pagar impuestos. Les doy la mala noticia. Pero ese es un tipo de renta ficta. Aquí, estas son reales, son rentas que efectivamente lo has tenido. La empresa sí se ha enriquecido. Aquí no se ha enriquecido en nada. Sí. ¿Ya? Si usted hizo la venta de un departamento, muy importante, ¿qué impuestos pagará? ¿Qué debo pagar impuesto? ¿No debo pagar impuesto? ¿Sí? Yo primero ahí le preguntaría, ¿quién está vendiendo el departamento? ¿Es una persona natural? ¿Con negocio? ¿Sin negocio? ¿Es una empresa jurídica? ¿A qué se dedica la empresa? Usted como persona natural, por ejemplo, vamos a suponer que su compañero como persona natural va a vender un departamento y vamos a evaluarlo a la luz del impuesto a la renta, ¿ya? Porque IGB es otro tema, comprobante es otro tema, renta nada más. Yo le pregunto a su compañero, ¿cuánto le costó el departamento? Supongamos, ¿a cuánto más o menos lo piensa vender? Vamos a hacer el caso supuesto. 220.000 soles, dólares. ¿Y cuánto le costó ese departamento? Ahora, seguro que va a ganar un montón porque hoy realmente han subido los... Tiene 20 años. Lo ha empezado, pero por eso, ¿cómo usted lo adquirió ese departamento? Ya. Usted construyó. Ya. Ok. Miren, muy importante su pregunta. Cuando yo analizo el tema de venta de inmuebles, tengo que analizar que esa operación está grabada con impuesto a la renta, aunque no lo crean, de segunda categoría, siempre y cuando la adquisición de ese departamento, de ese inmueble, se haya producido a partir del 1 de enero del año 2004. Si ese inmueble se compró antes del 1 de enero de 2004, no paga nada. Pero si se compró a partir del 1 de enero del año 2004, paga el 5% de la ganancia. Y ahí tenemos que ver un tema de bancarización también.
¿Por qué un tema de bancarización? Porque si bien es cierto, yo debo pagar de la ganancia o de todo lo que, del importe que recibo de mi cliente. ¿Qué hemos dicho desde un inicio? ¿Qué grava la ley del impuesto a la renta? Ganancia, ¿verdad? Pero el tema es que para que me acepten el costo de adquisición, yo tengo que haber bancarizado. ¿Sí? Tengo que haberle pagado con depósito en cuenta a mi proveedor, al que me vendió el inmueble. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo compré a 100.000, ese es mi costo, ¿verdad? Pero le pagué en efectivo, no tengo costo. Quiere decir que voy a pagar el impuesto sobre los 220. En bancarización es una ley, la 28194, que también engloba varias operaciones. Por eso, todo el tema tributario, como comprenderán ustedes, está relacionado. La ley de bancarización tiene que ver también en este caso. ¿Sí? Eso tenemos que ver. Y aparte de eso, pues, no basta con analizar solo el tributo. Tengo que ver qué obligaciones tengo que cumplir, formales y sustanciales. Formales, tengo que presentar una declaración jurada virtual, formulario 1605. Anuales, esa operación ya me ingresa en una declaración anual. Tengo que pagar el impuesto con día de pago varios. ¿Qué más? ¿Necesito llevar libros? No. Que sí, cada operación voy analizándolo, sí, de una manera particular y viendo todos los antecedentes. Comprenderán ustedes que si su compañero hoy que me está haciendo la consulta no sabe exactamente cuándo compró ese bien, comprenderán ustedes que la respuesta que le vamos a dar no estaría correcta. Así es, cuando ustedes le consulten un caso, necesitan evaluar todos los elementos de esa transacción. Por un simple correo no se puede responder a una consulta, les tienen que dar los antecedentes. ¿Sí? Es muy probable que algunas veces necesiten leer hasta el contrato, la orden de servicio, revisar la factura y todo lo demás. Por eso en este caso, si usted compró ese inmueble antes del 1 de enero de 2004, no paga impuesto. Si lo compró después, va a pagar 5% de la ganancia, siempre y cuando usted le haya pagado en la compra con medio de pago. ¿Qué es medio de pago? Medio de pago, de acuerdo a la ley de bancarización, es depósito en cuenta, pago con cheque no negociable, transferencia bancaria. Pero si yo le pago en efectivo, estoy frito pescadito porque me van a desconocer el costo. ¿Y eso qué significa? Que me desconozcan el costo, que me van a hacer pagar por el importe total de la venta. Pero no es que el impuesto a la renta tengo que pagar solo por la ganancia, no, me ha dicho usted que la ley del impuesto a la renta grava la ganancia con condiciones. Hay normas que, por ejemplo, la ley de bancarización es externa, no está dentro de la ley del impuesto a la renta. La bancarización es una norma aparte, pero por ahí en un artículo dice, ¿no es cierto?, que las transacciones, para que tenga derecho, en este caso al costo computable, tienen que ser bancarizadas. ¿Y qué significa bancarizado? Usar medio de pago. ¿Y qué es un medio de pago? Depósito en cuenta, cheque con el sello no negociable, cheque de gerencia con el sello no negociable, transferencia bancaria, un telebanking, y tengo que cumplir con esas normas. El mensaje es que cada vez que yo analizo un impuesto, adicionalmente tengo que verificar las normas relacionadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? Ahí está, el árbol. Vamos a explicar un poquito más el árbol. ¿Cómo estamos con el tiempo? Un minuto, porque yo tengo programado ver un casito práctico. Tenemos hasta las 8:30, ¿verdad? Renta producto, lo que yo le expliqué, pero más o menos la teoría es lo siguiente. Se considera renta el producto de una fuente durable, ¿sí?, que una fuente durable produce o puede producir periódicamente, habiendo sido habilitada racionalmente para eso. Intencionalmente, la empresa, justamente como esta, la empresa implementó, ¿sí?, una fuente para que genere ganancias. Eso significa la renta producto. Y el Tribunal Fiscal, miren, haciendo referencia a esa teoría, dice lo siguiente: no son ingresos por renta, productos grabados con el impuesto a la renta, los montos devueltos por la administración tributaria a título de pagos indebidos o en exceso de tributos, ahí está, incluidos los intereses que les son accesorios, pues no proviene de una fuente durable susceptible de generar ingresos periódicos hasta agotar. ¿Qué está hablando acá? La renta producto. Claro, porque me devuelven una vez y no me van a devolver siempre, ¿verdad? No es que yo a propósito pago en exceso a la SUNAT para que me devuelva. Fue ocasional además, ¿verdad? No, ahí mira el Tribunal Fiscal, esta es una resolución del Tribunal Fiscal, hace referencia a esta teoría de la renta producto. Ahí está. Flujo de riqueza.
Esa es la otra teoría. Se considera renta el ingreso monetario o en especie que fluye hacia el contribuyente en el periodo a raíz de transacciones con terceros. Todo lo que yo obtenga de transacciones con terceros, bajo esta teoría, es renta. Pero acá tenemos las condiciones. Ahí está. Flujo de riqueza. Bajo esta teoría, constituye renta gravada cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. Requisitos: obtenido en relaciones con particulares, tienen que ser externos a la empresa. Partes en igualdad de condiciones, misma capacidad de negociación. Cuando las partes consienten el nacimiento de obligaciones, cuando aceptan, transan entre ellas, acuerdan, no le obligaron a esta persona a recibir una donación, ¿verdad? No le obligaron. Aquí. Producto de actividades accidentales, ingresos eventuales, transferencias gratuitas. Todo esto, pero con estas condiciones. Ahí está. Esas son las condiciones que ya lo explicamos. Bajo la teoría del flujo de riqueza. Y miren, por aquí ya tenemos jurisprudencia también del flujo de riqueza, donde dice: no constituye ingreso afecto el monto que la deuda tributaria de las empresas agrarias azucareras fue objeto de reducción conforme al decreto legislativo 802, pues no deriva de operaciones con terceros, sino deriva del imperio de una ley. ¿Qué duda cabe que las empresas se enriquecieron porque les perdonaron parte de su deuda? ¿Qué duda cabe? Bajo la norma internacional de contabilidad, cuando disminuye un pasivo, ¿sí?, sin la salida de un activo, es un ingreso. Claro, es como si a ustedes les perdonaran una deuda que tengan con el banco. Se han enriquecido, claro. Para las empresas han generado un ingreso. Y la SUNAT pretendía gravar, porque dijo: tú te has enriquecido, operación con tercero. Cabía perfectamente. Lo único que faltaba era la condición, igualdad de condiciones. No había, pues, una igualdad de condiciones, ¿verdad?, entre el Estado y el contribuyente. Porque sencillamente el Estado dio la ley y dijo: aquellas empresas agrarias azucareras, no sé, que se acojan a este beneficio, ¿sí?, su deuda se reducirá, y no recuerdo exactamente cuánto, pero sí se enriquecieron, pero fue por imperio de una ley. El Tribunal Fiscal dice: eso es flujo de riqueza, todo lo que quieras, pero le falta una cosa. Por lo tanto, no paga renta. La administración se quedó con las ganas de cobrar el impuesto. ¿Se dan cuenta qué importante las teorías, verdad? Aquí, vamos a ver. Flujo de riqueza. Se tendrá que verificar si los recursos con los cuales cuentan recurrentes se encuentran grabados con el impuesto de la renta, teniéndose en cuenta que los aportes de los integrantes del Comité de Operación Económica no se encuentran comprendidos dentro del concepto de renta gravada, debido a que tienen como origen un mandato legal. Aquí está el tema, el mandato legal. Por este tema de mandato legal, ¿no es cierto?, no cumplían con el requisito. Aquí. No son renta gravable los intereses que abona el fisco sobre pagos indebidos. Es lo mismo, ¿no? Dichos montos no son ingresos provenientes de operaciones con terceros, los cuales son entendidos como los obtenidos en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en la que los intervenientes participan en igualdad de condiciones. Aquí se fue por digamos, con la otra, digamos, el otro requisito. Dijo: no, eso no es con terceros, pues, porque el Estado para ti no es un tercero, porque tiene otras condiciones, está en otro estatus, no puedes negociar con el Estado. Y las rentas fictas, que ya le explicamos, ¿verdad? Las rentas fictas es un concepto amplio, ya, pues es un concepto que quiere grabar todo, pero hemos dicho que nuestra ley, afortunadamente, nuestra ley de renta no contempla cualquier renta ficta, solamente las que ha querido grabar y están contempladas en la ley y su reglamento. Ahí está. Dice: la definición dada en cada ley tributaria con respecto a qué es entendido por ella, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando una vez que nosotros entendemos las teorías, ahora nos toca evaluar nuestra ley de renta, qué es lo que ha contemplado. Para la ley de renta, ¿cuáles son las teorías aplicables que sí deben pagar impuesto a la renta? Y ahí tenemos, pues, ¿no? Si queremos ver teoría de renta producto, está en el numeral 1, 2 y 3 del artículo 1. Flujo de riqueza, en el 1, B y C de la ley. Incremento, en el 1 del inciso D. Y así vamos encontrando en nuestra ley de renta. Y a ver qué nos dice el 1, artículo 1 de la ley de renta. El impuesto a la renta grava, acá ya nos está diciendo, el impuesto a la renta grava las rentas que provengan del capital, que sabemos que es capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable. ¿Esto a qué les hace recordar? Al árbol, fuente durable.
¿Por qué? Porque el árbol no se agota cuando yo cosecho, sino que potencialidad de seguir produciendo frutos. Las ganancias de capital, ya sabemos cuál es la diferencia de una ganancia de capital con el fruto. La ganancia de capital es que yo me vendo el árbol, me vendo los camiones, me vendo, a ver, en una empresa